La paz del Señor, amados hermanos, bienvenidos una vez más a una temática nueva que vamos a tener, aparte que llevamos nuestra serie de salmos. Y a partir de este primer devocional, queremos iniciar una nueva temática que esperemos que sea de mucha bendición para sus vidas, para los seguidores de este canal de Edwin Ball, y que juntos podamos ser edificados. He estado orándole mucho al Señor y preparando mi corazón, primero para con Dios y que Dios preparara mi corazón para decirle, Señor, ayúdame a llevar estos temas doctrinales que son muy importantes, primero para mi vida y para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Así que con esa confianza que nos da el Señor y la seguridad que Dios nos da de que Él es el que nos guía, que Él es el que nos conduce a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que es el que alienta nuestro corazón y nos da las fuerzas, llevaremos a cabo una nueva temática y hoy estaremos hablando acerca de la carta de Tito. ¿En qué consiste esta temática que vamos a iniciar con este devocional? Llevaremos una serie de episodios acerca de la carta de Tito, donde el apóstol Pablo nos dejará algunas instrucciones de cómo debe ser un liderazgo irreprensible dentro de una iglesia sana, completamente sana y que es regida por la palabra de Dios. Cuando terminemos este libro, continuaremos con las cartas a Timoteo, primera y segunda Timoteo, que también hay muchas aplicaciones y muchísimas enseñanzas. Luego iremos con la carta a Filemón, en fin. Dios ha puesto en nuestro corazón el sentir de hablar un poco acerca de las cartas pastorales y de los consejos que el apóstol Pablo nos da de cómo debe aplicarse en la iglesia. Yo soy un neófito y cada día estoy aprendiendo al Señor. No soy pastor, no soy diácono, simplemente soy padre y esposo, pero que ama la palabra del Señor. Y le digo al Señor, ayúdame desde mi condición de no saber nada, ayúdame a transmitir estas verdades guiado por tu Espíritu Santo para que yo sea fiel al texto. Y yo le he dicho al Señor que me ayude, porque realmente soy débil, soy tan frágil. Y si en algo de gloriarme, como decía el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades. Pero espero que tú puedas ser edificado a través de este nuevo temario que llevaremos a continuación. ¿Cómo lo manejaremos? Cada primero de cada mes y cada 15 estaremos llevando cada 15 días estos temas. O sea que la carta a Tito seguramente nos tardará 2 meses porque son 4 capítulos y posiblemente 3 capítulos, perdón, y a lo mejor lo desglosemos en algunos 4 devocionales. Perdón que me extienda un poco la explicación, pero quiero más o menos dejar un poco en contexto lo que haremos, ¿verdad? Así que con la ayuda del Señor, pues que sea el Señor que nos lleve. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Y he titulado para esta primera carta, esta epístola del apóstol Pablo a Tito, estaremos hablando hoy desde el capítulo 1. Creo que miraremos algunos pocos versículos del 1, me parece que hasta el 9. Son los versículos que estaremos abordando el día de hoy en nuestro devocional. Y el tema que hemos apartado para esos primeros versículos es un liderazgo irreprensible para una iglesia sana. Vamos a orar. Padre, quiero darte primero a ti la gloria, darte las gracias, Señor, porque tú pones el sentir, el querer y el hacer en mi corazón para llevar tu palabra y tu verdad. Te pido, Señor, que me ayudes a transmitir esas verdades y llevar este mensaje, esta palabra, Señor, este evangelio, Padre, a una iglesia que necesita cada día que se le hable con la verdad y que todo apunte a la gloria de Cristo Dios. Te pido perdón, Señor, porque yo no soy digno, ciertamente no soy digno, Señor, de compartir esas verdades. Solo soy tu siervo, un siervo inútil, una vasija torpe que cada día aprende por tu gracia y por tu misericordia. Padre, te pido que cada hermano y hermana que verá este devocional en esta carta de Tito sea lleno del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo mismo haciéndoles entender y mirar estas verdades como enseñanzas doctrinales que deberían aplicarse en la iglesia en el día de hoy.
Te lo pido por tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, a manera de introducción, yo quiero leerles un poco, no vamos a entrar al tema todavía, pero quiero enfatizarme en los primeros 5 versículos que nos deja el apóstol Pablo a Tito, que se enfatiza lo que es en el saludo. En el versículo 5 al 4, él tiene un único objetivo: saludar a la iglesia, saludar a Tito. Y mira cómo se dirige: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primero aquí el apóstol eh, se encarga de saludarle a Tito y decirle: Pablo, siervo de Dios y apóstol. O sea, primero afirmando su llamado, afirmando para lo cual Dios le ha llamado, y en pleno conocimiento de la verdad. Una verdad que no ha estudiado, una verdad que se le ha revelado en Cristo. Y tú me dirás: hermano, no lo ha estudiado. Ahí vamos a manejar, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Por supuesto que estudió, y sabemos que estudió a los pies de Gamaliel, pero de alguna forma el velo estuvo en la vida del apóstol hasta que se le apareció Jesucristo en camino a Damasco, si lo recuerdas. Y cuando Jesús se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí ese velo que de alguna manera estaba en él fue quitado, y ahí se le reveló la verdad del Evangelio a través de Jesucristo. Y Dios usó a este hombre para propósitos maravillosos y gloriosos. Por eso el apóstol Pablo simplemente está afirmando al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, Jesucristo tuvo piedad, tuvo misericordia del apóstol y de alguna manera lo predestinó para usar a su siervo para un propósito, para llevar el evangelio a los gentiles, a los judíos, sí, pero más a los gentiles. Y sigue añadiendo en este saludo el apóstol Pablo: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, el Dios que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro Salvador. Si te das cuenta, el apóstol simplemente le está afirmando a su siervo Tito que esto no es por pura decisión de él de hacer esto, no, es que ha sido ya confirmado por parte de Jesucristo para llevar estas verdades, para escribir estas cartas que ciertamente eran una necesidad en las iglesias en aquel entonces. Un mandamiento directamente de Jesucristo cuando lo llama. Totalmente, es un mandamiento directo de Jesús y le dice: te he escogido, te he elegido para un propósito. A ti, Tito, verdadero hijo, en la común fe. Si te das cuenta, en la común fe le está diciendo: tú y yo formamos parte de esta misma fe, tú y yo formamos parte de esta misma gracia, esta misma piedad, esta misma misericordia que hemos recibido, no por méritos que hayamos hecho, sino por la pura gracia de Jesucristo que nos dio muriendo en la cruz del Calvario. O sea que el apóstol le está diciendo, ciertamente es por la gracia, esta común fe que nos une, que nos une. Y esa gracia y paz desde parte de Dios el Padre, y de Cristo y de nuestro Salvador. Si te das cuenta en este saludo, simplemente el apóstol Pablo enfatiza, ¿no?, que él viene de parte de Dios, que esta carta no son sus palabras, son palabras puestas en él, inspiradas a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos encontraremos a continuación? Algunos requisitos que el apóstol empieza a dejarle a Tito, que deben de tomarse en cuenta para ejercer un liderazgo irreprensible dentro de una iglesia que realmente aplique la sana doctrina. Hermanos, y a partir del versículo 5, mira cómo el apóstol Pablo se refiere y le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, para que pusieras en orden lo que queda y designaras en la ciudad lo que te mandé. Amén. Y añade el versículo 6, lo designarás si el anciano es irreprensible. Pero antes de yo poder continuar, quiero dejarte algunas cosas que me parece que son importantes. Ya luego lo vamos a desglosar, pero
creo que es importante mencionarlas, porque aquí el apóstol empieza a presentar una serie de requisitos de cómo debe ser un verdadero liderazgo o aquel que anhela un obispado, un pastorado, ¿no? Y añade ciertos requisitos como debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, hijos creyentes, buen administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante a ganancias deshonestas, no hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, firme en la palabra fiel, capaz de exhortar con sana doctrina y capaz de refutar a aquellos que lo contradicen. Entonces, es importante que entendamos que cada uno de estos requisitos que el apóstol Pablo ahora le va a dar a conocer a Tito deben ser tomados en cuenta para todo aquel que anhele una buena obra. Pero claro, lo deja en Creta por una situación muy particular, para que ponga en orden, para que ordene lo que queda. ¿Qué había en Creta? No lo sé. Al menos en este capítulo 5 no lo podemos encontrar, pero supongo que a lo mejor había un desorden, a lo mejor las cosas no se estaban manejando de la mejor manera, conforme a ellos estaban enseñando la doctrina de los apóstoles. Por eso, para que establezcas ancianos en cada ciudad, como te mandé. ¿Cómo le mando? Con aquellos requisitos que antes ya les mencioné, que ahora vamos a poder verlos. Pero ¿qué les parece si leemos para que ya entremos en materia desde el 5 al 9 y vamos hablando un poco de ellos? Y me acompañen en la lectura. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a aquellos que lo contradicen. Y es que, amados hermanos, ¿por qué la importancia que Pablo está resaltando estos puntos y estos requisitos? Es que el llamado pastoral y para ser obispo y para ser diácono no es de cualquier manera que tú tienes que llegar a estos servicios. Bueno, he sido llamado para ser pastor, he sido llamado para ser diácono. ¿Por quién? ¿Por Dios? Seguramente que sí. Pero no, lo que no puedes escatimar y dejar desapercibido es que cuando Él te llama, Él va a pedirte estos requisitos. Y si tú cumples estos requisitos, entonces estarás preparado para ejercer esta labor de obispado, esta labor de pastor, esta labor de diácono, no de cualquier manera. Y déjame decirte que en algún momento de mi vida, claro, yo abracé la idea en mi mente, en mi corazón, de poder ser pastor un día, pero me di cuenta que habían requisitos que no los cumplía. Habían requisitos que no estaban en mi naturaleza humana para poder cumplirlos por diferentes situaciones de cómo manejé mi vida antes de venir al Señor o aún estando en el Señor. O sea, no de cualquier manera. Por eso es que el apóstol está dando estas indicaciones y estas instrucciones a Tito para que las tome en cuenta y así, y una vez que las tome en cuenta, pueda designar a personas realmente que están capacitadas y que cumplen cada uno de estos requisitos, que tome en cuenta cada pauta, cada instrucción que da. Y tristemente, hoy estamos llenos de líderes, de pastores, y que me perdonen algunos pastores, y muchos a lo mejor se van a enfadar conmigo y se van a enojar conmigo, pero hoy estamos llenos de muchos pastores con segundas nupcias, diáconos con segundas nupcias, ya no son irreprensibles. Y hermano, no quiero ser drástico, pero yo quiero leer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero exponer una palabra fiel, una palabra verdadera, no apuntada a mis emociones. Y tú te dirás, es que el hermano a lo mejor quiso ser pastor, pero ahora no puede hacerlo. No se trata de eso.
Se trata de que si vamos a hacer las cosas para con el Señor, debemos hacerlas bien y debemos examinarnos a nosotros mismos qué nos pide el Señor para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Por eso el tema es liderazgo reprensible para una iglesia sana. ¿Cómo debe ser un liderazgo? Primero, debe ser irreprensible, o sea, sin nada que lo descalifique moralmente. Imagínate, yo vengo de una vida de mucho desorden, de muchos tropiezos. Voy a hablar en primera persona. Vengo de una vida donde he cometido muchos errores. Por la gracia del Señor, hoy tengo una esposa, tengo una familia, pero antes ya tuve una familia. Antes ya tuve yo unas primeras nupcias. No lo hice bien. Uno, no conocía al Señor, creía conocer al Señor, lo conocía a mi manera y eso me llevó al fracaso. Entonces, a lo mejor en aquel entonces, si hubiese conocido bien al Señor y hubiese hecho las cosas en orden, quizás, si en mi corazón hubiese estado esa espinita de querer ser pastor o un obispo, un diácono, quizás, si hubiese hecho yo las cosas bien, pudiese haber sido a lo mejor un pastor, un diácono destacado dentro de una iglesia. Pero hoy no lo fui. No fui reprensible. Habían cosas que me descalificaban. Hoy, como te dije, tengo la gracia de tener una gran mujer como esposa y no hice méritos para tenerla. Simplemente es la gracia de Dios que me alcanzó y me abrazó y yo tuve que tomar decisiones y decirle al Señor, ¿sabes qué? Ahora sí quiero hacer las cosas bien. Entonces, por eso el apóstol le dice a Tito, debe ser marido de una sola mujer, de una sola mujer. No que tuviste una primera nupcia, una segunda nupcia, una tercera, y bueno, es que ahora sí tengo a Dios, ya solamente tengo una mujer, no, pero ya no eres irreprensible. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estés como pastor predicando, como diácono predicando y empieces a enseñar, es que el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y viene un hermano listo y te pregunta, o un hermano que sea ahí con una doctrina beriana, que lo lee todo y le dice, pastor, pero este es su segundo matrimonio, este es su tercer matrimonio. No fue hasta la que la muerte los separe. Te das cuenta, ya no es irreprensible. Que tenga hijos creyentes, hijos creyentes. ¿Sabes? No hay cosa más difícil para un pastor que no tenga hijos creyentes, con buena conducta, no acusados de rebeldía o desorden. Y tenemos hoy, tristemente, pastores ejerciendo una iglesia y los hijos viviendo como se les dé la gana. Hijos que van a las iglesias allá una vez al año, cuando el pastor padre o la madre se los pide. No funciona esto así. Para ser un pastor, un obispo irreprensible, hay que cuidar también estas cosas. Hermanos, esta enseñanza va a traer mucho de qué hablar. Es decir, y tú puedes tener tu propia opinión, yo la voy a respetar. Y si tú quieres dejar tu opinión, una vez que escuches todo el devocional, todo el mensaje, lo puedes dejar por escrito siempre desde el respeto. Desde el respeto que nos merecemos, tú puedes dejar cualquier comentario, cualquier opinión. A lo mejor no vas a pensar igual que mí. Pero yo no quiero pensar o no quiero exponer esta palabra a mi manera, quiero exponerla a la manera de Dios, a la manera del Señor. Por eso le dice, te dejo en Creta para que pongas las cosas en orden y designes ancianos, pero de esta manera, de esta y esta manera, que cumplan estos y estos requisitos. ¿Tienen hijos creyentes? ¿Vale? Pues si tienen hijos creyentes, entonces bien puede, porque los hijos deben estar sujetos siempre a sus padres en obediencia, totalmente sujetos, hermanos. Hay que cuidar este punto. Buenos administradores de Dios, conscientes de que su liderazgo es un servicio. Buenos administradores de Dios. Ahora, el ser administrador de Dios empieza de cómo administras tu casa. Un obispo debe saber administrar su casa. Y esto, si lo vemos con el punto anterior de que tiene que tener hijos creyentes, ¿cómo administras a tus hijos? ¿Tus hijos viven de cualquier manera en tu casa? Si eres pastor, no pueden vivir de cualquier manera. No pueden. No puedes ahí como que sea un hotel que entran y que salen, no. Yo he puesto aquí
un letrero, bueno, no lo miran, pero está aquí encima de la televisión: mi casa y yo serviremos al Señor, porque ese es nuestro lema en este hogar. Con mi esposa y mis hijos servimos al Señor y no hay tema de negociación. Mira, que hemos tenido problemas, tenemos 4 jóvenes en casa, 4 chicos en casa, incluyendo la niña, bueno, 3 varones y la niña de 7 años. Entonces, muchas veces no quisieron ir a la iglesia, pero les dejamos claro desde un principio: podemos negociar cualquier cosa aquí. Si no haces el aseo, ¿quién hace el aseo? ¿Quién barre? ¿Quién hace lo otro? Esto y esto. Cualquier cosa la podemos negociar, pero a Cristo eso no lo vamos a negociar nunca. En esta casa serviremos al Señor. Nos ha costado, sí. Hemos tenido momentos de fricción, también. Nos han hecho muchas veces sacar canas verdes, muchísimas. Pero les hemos dejado claro que aquí a Cristo no lo vamos a negociar, porque somos cristianos. Y si yo soy cristiano, mientras mis hijos estén en casa, van a abrazar esta fe. Un día que salgan, si quieren tumbar esos valores y tirar esta palabra a la basura, ya será problema de ellos. Pero mientras estén en casa, van a servir al Dios que mi esposa y yo servimos. Y eso es ser un buen administrador de Dios. ¿Cómo puedes ser administrador de una iglesia? ¿Cómo puedes ser administrador como líder si no administras bien tu casa? ¿Cómo puedes decirles a las personas, dónde están tus hijos y los tuyos? ¿Dónde están los tuyos como líder, como obispo, como anciano, como pastor? Es una buena pregunta. No obstinado, es decir, no debes ser terco ni autoritario. Hermanos, el que seas pastor o un líder dentro de la iglesia, un anciano, un diácono, no te da el derecho a que tú tienes siempre la razón. No es que es que aquí soy el pastor y hago lo que yo quiero. No es así. Estás cometiendo un error si eres obstinado. No iracundo. Controla ahí tu carácter de ese mal genio. Controla tus emociones. No dado a la bebida. Sé sobrio, ¿no? Hay que ser sobrio. Ser sobrio. El que anhela obispado, buena obra desea, dice de las cartas a Timoteo. Buena obra desea, pero no pendenciero, no dado al vino. No, entonces hay que cuidar también este punto, ¿verdad? No pendenciero, es decir, que no sea violento ni agresivo. Todo eso es muy importante para ser tomado en cuenta en estos niveles de liderazgo. No amante a ganancias deshonestas, no avaro, no corrupto. Hermanos, la iglesia no es para hacer dinero, no es para sacar el dinero a nadie. No, no es para eso. La iglesia es para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios y anunciemos las verdades del Evangelio. ¿Debemos ser generosos? Por supuesto que sí. ¿Debemos colaborar con la obra del Señor? Por supuesto que sí. Pero no con imposiciones. No pensando en una ganancia o no. Vamos a usar la fe como requisito para hacer esto y lo otro, no. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser hospitalarios, abiertos, acogedores, esto es muy importante. Amante de lo bueno, es decir, con inclinaciones a aquello que es recto, aquello que siempre nos ayuda a ser mejores cada día. Un buen anciano debe ser prudente, debe ser justo, debe santificarse todos los días y debe ser dueño de sí mismo, controlar sus emociones, ¿verdad? Sus actos, ¿verdad? Ese carácter, tener dominio propio es importante. Y sobre todo que sea firme en la palabra fiel. Hermano, para ser pastor, para ser diácono, para ser un obispo, mira todo lo que hay que tener en cuenta. Uf, muchos aquí ya no calificamos, ¿eh? Aquí muchos ya quedamos descalificados. Firmes en la palabra de Dios. No puedes enseñar de cualquier manera desde un púlpito. Hoy quiero hablar sobre, qué sé yo, sé fiel con tu hermano. Entonces, o escoges un tema en particular, el tema que tú quieras escoger. Y no puedes empezar a sacar versículos de un lado y otro lado de la Biblia para pegarlos a tu tema, para que ese versículo diga lo que tú quieres que diga. No, sé fiel al texto, sé fiel a la palabra de Dios. Eso es muy importante que un anciano debe tener en cuenta. Que sea capaz de exhortar con sana doctrina y capaz de refutar a aquellos que los contradicen. Hermano, esta es la introducción. Eso como manera de introducción, ¿vale? Pero recuerda que es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando Pablo lo deja
deja a Tito en Creta es para que ordene las cosas. Es para que todo aquello que se está haciendo mal se haga bien. Pablo deja a Tito con una misión clara, organizar la iglesia estableciendo ancianos, obispos, que guíen al pueblo de Dios. La iglesia en Creta tenía fe, seguro que sí, pero necesitaba orden y liderazgo sólido. Y para crecer en la sana doctrina, hermanos, debemos resistir a las falsas enseñanzas. Debemos resistir a las falsas enseñanzas, porque más adelante, mira lo que nos dice la carta del 10 al 11, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. O sea, había que organizar las cosas, había que hacer las cosas bien. Esto nos recuerda que la iglesia de Cristo no es un grupo desorganizado, sino un cuerpo que debe tener una dirección bajo líderes piadosos llamados y capacitados. Por eso, el pasaje, el texto, debemos exponerlo con fidelidad. Y es que, hermanos, el verdadero liderazgo comienza con un buen carácter personal. Mira lo que dice en el versículo 6 y 7. Lo designará si el anciano es irreprensible. Allá va el tema del carácter, ¿cierto? Si es irreprensible, el marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. O sea, el líder debe ser un ejemplo de una vida familiar y moral. Una vida familiar y moral. Si tú eres pastor, si tú eres diácono, si tú eres un anciano dentro de la iglesia, debes cuidar estas cosas. Y debes saber que si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, esa posición te lleva a guardar tu testimonio, a guardar tu estilo de vida, porque si tus hijos viven contigo, tus hijos deben estar contigo. Entonces, aquí vemos requisitos que no nos ponen excusa. No es que no quieren, es que todavía no quieren venir a la iglesia, es que les cuesta, es que el trabajo. Entonces, que tu casa es un hotel. Tu casa no puede ser un hotel donde tus hijos entran y salen si tú eres pastor o eres un anciano dentro de una iglesia. Tus hijos deben estar en sujeción a ti por la autoridad misma que Dios te ha dado, porque tú debes de guardar tu testimonio como administrador de Dios y al cargo por el cual Dios te ha confiado. Es importante, hermanos, que meditemos en esto. Te lo digo con toda humildad, con todo dolor, incluso en mi corazón, porque muchas veces cometí este error, ¿verdad? Mis hijos no quieren, pues no van a la iglesia, no. Pero llegamos a un punto, mi esposa y yo, que nos paramos en la brecha y dijimos, no, a partir de ahora, el evangelio no se va a negociar nunca más en nuestro hogar. Y es que la verdadera autoridad espiritual no proviene del título, sino del testimonio. Es decir, el que seas pastor, eso no quiere decir que tengas autoridad espiritual. La autoridad espiritual viene de el testimonio de vida que tú des para la iglesia. Y ese testimonio de vida como pastor y como familia es el que va a darte la autoridad, entonces, espiritual, para que puedas gobernar bien y administrar bien esa iglesia y ese pueblo de Dios que Dios te ha confiado. Ya eres un administrador en tu casa, un buen administrador, buen siervo fiel, pues sélo también en la iglesia. El liderazgo, hermanos, exige dominio propio y rectitud. Mira lo que nos recuerda los versículos 7 y 8. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, un obispo no es perfecto, pero debe mostrar una vida disciplinada, apartada del pecado y entregada al servicio. La perfección no la vamos a encontrar en ningún pastor, en ningún líder, en un siervo, en ningún padre, una esposa. No va a haber perfección, pero sí tiene que haber una vida disciplinada de una constante búsqueda de Dios para cumplir con fidelidad y con honestidad cada uno de estos requisitos que Dios nos está pidiendo. El carácter del líder debe reflejar el carácter de Cristo, porque el liderazgo se sostiene en la palabra fiel, en la palabra verdadera, tal como nos lo recuerda el versículo 9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Y es que, hermanos, el pastor o anciano debe amar primero la verdad.
vivir en esa verdad y enseñar esa verdad por la cual él ya vive. Solo así podrá edificar y proteger al rebaño contra las falsas doctrinas. Y de esas tenemos muchas falsas doctrinas. Así que no se trata de emociones, hay que cuidar esto, porque si eres una persona emocionalista, serás arrastrada por cualquier viento de doctrina. Me encanta una frase del pastor, del hermano Paul Washer, cuando él decía en uno de sus sermones: si solo lees la palabra y lees la palabra, pero no oras, tu corazón se volverá soberbio y vas a pretender conocer siempre la verdad. Y si solo oras y oras y oras y oras y no lees la palabra, te volverás emocionalista y serás arrastrado por cualquier viento de doctrina. En otras palabras, Paul Washer nos quiere decir es que las dos cosas deben ir a la par, la palabra y la oración. Palabra, oración, juntas, 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 guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva al conocimiento de esta verdad. La autoridad del líder, hermanos, no está en su opinión, sino en la palabra de Dios. ¿Y cómo aplicamos esto entonces a nuestra vida? Primero, como iglesia, debemos orar por nuestros líderes, apoyarlos y reconocer que el verdadero liderazgo espiritual no es por carisma humano, sino por fidelidad a Cristo y su palabra. Tú puedes ser muy carismático, puedes tener muchos talentos, pero eso no determina que puedes ser un buen pastor. Eso no determina que vas a ser un buen diácono, un buen anciano, un buen líder. No. Esto no cuenta, ¿eh? No cuenta. Así que hay que cuidar también esto. Así que hay que orar para que Dios nos provea de pastores realmente que han sido llamados por Dios y que van a tener cuidado de que estos requisitos que están aquí se tomen en cuenta. ¿Sabes? Llevo muchos años en Barcelona y trabajé muchísimo por muchos años evangelizando, llevando palabras a San Sebastián, a Girona, a Madrid, aquí en Barcelona. Muchísimas personas y siempre me decían: hermano, tú vas a ser el pastor de Girona, tú vas a ser el pastor de San Sebastián Donostia, tú vas a ser el pastor de Madrid. No, 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 el que venía, el que fue pastor. Aquellos que yo les enseñaba y a lo mejor discipulé en algún momento o daba algún consejo, fue los que fueron, porque no se trataba de talento, no se trataba de, de lo que yo podía aportar, no, se trataba de lo que realmente Dios quería. No era el carisma de Edwin Valladares, no era lo que realmente Dios quería. Creo que más de un año atrás, un pastor me dijo: hermano, usted ya trabajó mucho para que otros sean pastores, ahora trabaje para que usted sea pastor. Yo no le dije nada en ese momento, pero lo traje a mi corazón y dije en mi mente: no, pastor, esto no funciona así, no se trata así, porque hay cosas que ya no las puedo cumplir. El texto me dice que hay cosas que ya no puedo, no puedo. Sí puedo ejercer liderazgo, sí puedo hacer algo otras cosas, pero pastor no, pastor no. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y no engañarnos, ¿verdad? No engañarnos y decirle: Señor, gracias porque tú me has salvado por tus méritos en la cruz. Yo no hice nada, yo merecía esa muerte que tú pagaste por mí. Debemos ser honestos con nosotros mismos y decirle: Señor, pero gracias, gracias porque por tu amor yo estoy aquí. Por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu fidelidad es que yo puedo compartir esta palabra. Honestos. ¿Cómo aplicamos esto como creyentes? Pues, aunque no todos podemos ser ancianos, este pasaje nos recuerda que todo cristiano está llamado a vivir irreprensiblemente. Eso sí que es importante. Aunque no todos podamos ser ancianos o pastores o diáconos, todos estamos llamados a vivir de una forma irreprensible. Hoy tengo una esposa, debo ser irreprensible hasta que me muera. Debo ser honesto, de ser un buen cristiano hasta que me muera, con la ayuda del Señor, mostrando en su vida familiar, personal, espiritual, la obra transformadora del Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes, vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos, no a nuestra manera. No apliquemos esta palabra. Es que, mira, me he encontrado tantas cosas, y esto lo digo con tristeza, es que a veces sacamos textos fuera de contexto para decir: sí, yo puedo ser anciano, sí, yo puedo ser pastor, sí, yo puedo ser obispo,
pero bueno, esto lo voy a sacar porque esto yo no lo cumplo. Me voy a quedar con este sí, con este no. Ah, este también, no, aquel no, porque si pongo este ya no aplica en mi currículo. No, no, no. Seamos íntegros, seamos honestos. Necesitamos examinar por eso nuestro corazón y hacernos estas preguntas. ¿Refleja mi vida el carácter de Cristo realmente? ¿Estoy gobernando mi casa y mi corazón conforme a la palabra de Dios? Son preguntas que tú y yo debemos respondernos. Y si quieres dejarme comentarios al final de este vídeo, lo apreciaré mucho. Un consejo también lo apreciaré muchísimo. Y que juntos podamos llevar estas verdades. Que sea el Señor trayendo a nuestro corazón, examinando nuestro corazón, si realmente estamos reflejando el carácter de Cristo, si realmente estamos gobernando bien nuestra casa, como líderes, como ancianos. Si vamos a la iglesia y nuestros hijos viven con nosotros y andan por el mundo haciendo lo que se les dé la gana, esto no funciona así. Examínate si tú vas a la iglesia y examínate aún más si aún eres líder. Tú estás en la iglesia, estás ahí sirviendo, pero ¿y tus hijos dónde están? Viven contigo, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Examínate, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Este devocional, hermano, nos deja una clara verdad. La sana doctrina se sostiene con líderes fieles, y líderes fieles son aquellos cuya vida está anclada en Cristo y en su palabra. Esta fue la causa por la que el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta. Así que sea el Señor, amados hermanos, trayendo estas verdades a nuestro corazón y que podamos examinarnos a nosotros mismos y podamos decirle, Señor, realmente estoy reflejando el carácter de Cristo, estoy caminando de la manera que tú quieres que yo camine en el Evangelio. Ayúdame si no lo estoy haciendo. Así que vamos a orar, hermanos, y en nuestro próximo devocional miraremos los versículos del 10 al 16 del primer capítulo del libro de Tito, de la epístola. Y espero de que este devocional sea bendición para tu vida. Como te dije antes, soy un neófito, estoy aprendiendo y yo le decía al Señor, Padre, que todo lo que salga de mi boca sea para tu gloria. No me permita, Señor, decir algo que vaya contrario a tu palabra, sino que ayúdame a exponer tus verdades, primero guiado por tu Espíritu Santo y siendo fiel a tu palabra. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este primer episodio de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Padre, te damos gracias, Señor, porque realmente nos has bendecido. Porque tu palabra nos ha dejado tantas verdades, Señor, tantas instrucciones, Señor, que si las aplicamos a nuestra vida, seremos buenos líderes, seremos buenos ancianos, seremos buenos padres, buenos esposos. Y nos esforzaremos a hacerlo porque tú serás nuestra ayuda, tú nos guiarás, tú nos instruirás, tú estarás para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos, Señor. Por eso te doy las gracias, Señor, te alabo con todo mi corazón y te pido, Señor, que a través de esta serie de Tito que comenzamos el día de hoy, podamos conocerte cada día más, a ti, oh Jesús. Podamos conocerte a ti y que esta instrucción bíblica nos ayude a caminar, Señor, siendo fieles y esforzándonos cada día para honrarte, para honrarte. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por darnos ese regalo que no merecíamos. Te pido que bendigas a los hermanos y amigos que verán este devocional, Señor, para que juntos podamos ser edificados y juntos podamos crecer en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.